Retake, hola, ¿cómo están? Otro domingo, bueno, no es otro domingo, porque yo siempre, claro, mi tendencia a los viejos formatos de decir, es otro domingo más, mentira, esto puede ser cualquier día, esto puede ser cualquier momento, cualquier hora, cualquier año, cualquier siglo, es todo posible con estos nuevos formatos, todo lo nuevo, que no es nuevo tampoco, o sea, que me voy embarrando mientras voy hablando. ¿Cómo están? Súper contento de estar en un nuevo episodio del Retake, siempre celebrando la compañía de todos ustedes, el apoyo de todos ustedes, súper contento. Hoy tenemos un programa muy especial de anuncios contundentes, muy positivos, no se crean, no se preocupen, todo bueno, todo positivo, pero cosas muy importantes que necesitamos hacerles saber. Además, hoy hemos querido dedicar, fíjate qué curioso, hoy en contexto de grabación, estamos haciendo el Retake el 15 de septiembre, Día del Grito en México, que por cierto, además, es la comunidad más grande del Retake, es la audiencia más grande del Retake. Así que es muy significativo hacer un episodio en el que estamos celebrando el Retake y lo que ha sido hasta este punto y lo que va a hacer y lo que tenemos fe va a hacer hoy, Día de la Independencia de México. Realmente son ese tipo de coincidencias que realmente te marcan y tú dices, wow, qué bonito. Una vez dicho esto, quiero decirles que mi invitado hoy es un invitado especialísimo, pero especialísimo. Primero porque lo quiero muchísimo, un gran amigo, una persona que admiro muchísimo, pero además porque es la persona indicada y la perfecta persona para hablar de lo que ha sido el proyecto hasta ahora, lo que ha sido el Retake, y es la persona perfecta e indicada para dar noticias también hoy sobre el Retake a mi lado, porque es el co-creador del Retake, mi amigo, mi hermano Osvaldo Graziani. ¿Qué pasó, Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Osvaldito? Qué bien escucharte con tu acento. Sí. Me encanta. Sí, es verdad. Hoy toca mi acento, que es el tuyo. Sí. O sea, digo, mi acento nativo, pues. Eso lo dejo para el final, pero con una investigación sobre tu acento. El otro día, alguien me dijo, no sé si viene por tu lado o tú y yo lo escuchamos en una reunión de alguien, creo que sí, ya me acordé. Alguien dijo, no es un padecimiento, es como una característica psicológica. Eso tiene un nombre científico de la gente que se le pegan los acentos. Ah, ok, no sabía. Sí, no me acuerdo ahorita el nombre. Ustedes lo pueden poner en los comentarios, pero sí hay una explicación para la gente que oye y reproduce un acento cuando habla, cuando está expuesto a él. Claro, totalmente. Eso es una conducta casi empática, de querer como encajar y que te entiendan, ¿no? Exactamente. Sí. Mira, mucha gente se puede estar preguntando, ¿quién es Osvaldo Graziani? Porque yo es normal. Yo me acuerdo cuando yo fui a tu podcast, que se llama Chiste Interno, por cierto, se los recomiendo, sobre comedia, es un espacio dedicado a la cultura de la comedia en América completa, ¿no? Hablan de muchos temas y tienen entrevistados maravillosos donde pues Adrián forma parte y ahí... ¿Cómo estás, Adrián? Bien, ¿tú qué tal? Aquí un poquito enfermo. Sí, ya te escuché desde que... Aléjate, mantente allá. Sí. Mantente allá. Adrián, nosotros aquí, cuando el Retake nació, estuvimos con una presunción de misterio, de hacer a Adrián alguien misterioso y tal, y la gente lo veía en Chiste Interno. En paralelo saliendo toda la semana. Era realmente una payasada nuestra. Sí. Pero bueno, el podcast donde está Adrián con Osvaldo habla sobre humor y lo decía, ¿por qué lo decía? Me perdí. Pero en todo caso, véanlo porque es maravilloso. Cuando yo fui a Chiste Interno, ya me acordé, Osvaldo en pleno programa, episodio o lo que sea, Osvaldo explicaba un poco quién era yo, porque obviamente era un invitado que sí estaba vinculado a la comedia, pero no era propiamente un comediante. Sí. Entonces, hoy me toca hacer eso contigo, te voy a pagar. Haz el intento. Te voy a pagar con la misma moneda, aunque Osvaldo tiene más de geek que de lo que ustedes creen. Osvaldo Graziani es productor ejecutivo del Retake y de cientos de miles de proyectos antes del Retake, y estoy seguro que de cientos de miles de proyectos después del Retake también. Entre otras cosas, digo que es un poco geek porque ha estado vinculado también a proyectos de animación. Exacto. Orientados hacia el humor, pero
proyectos de animación sin duda alguna. 100%. Isla Presidencial, muy conocido en la comunidad venezolana y también internacional, ¿no? Sí. Tuvo mucha audiencia. Estuvimos en la portada del Miami Herald. Eso exactamente. pasó. Y bueno, ¿qué más, cómo se llama? Para toda Latinoamérica que el Miami Herald, ¿no? Exacto. Como decir, el periódico de todos. Sí. Y también de Nada que Ver, donde yo tuve el placer de trabajar. Y de hecho tengo un par de preguntas de esos proyectos para todos los amantes del mundo de la voz que ven el retail. Creo que hay unas preguntas importantísimas que quiero hacerte. Buenísimo. Y bueno, ha estado vinculado al humor por muchos años. Buena parte de su carrera, es un creativo en toda regla. Osvaldo creó el chigüire bipolar, que es un concepto muy amplio de humorismo con publicación, con su blog, página web, redes sociales de Chigüire Bipolar, humor político específicamente en ese proyecto específico. Y aparte es un gran conocedor de la comedia en general, estudioso del fenómeno de la comedia en Latinoamérica y en Estados Unidos también. O sea, le gusta mucho ese tema y estos últimos años ha dedicado un poquito a documentar, ¿no? Y a contar un poquito la historia de eso. Sí, sobre todo de América Latina, pero ya ahorita empezando a aventurarnos con Estados Unidos también. O sea, el proyecto va creciendo y uno, bueno, va expandiendo el conocimiento. Exactamente. Sí. Y bueno, así nace, no nace así, pero eso abre la puerta un poquito para hablar de lo que ha sido el retail hasta ahora y cómo creamos el proyecto, que es un poco por lo que te estoy invitando acá y también quería conversar un poquito contigo el tema, el proceso, es un punto que vamos a hablar un poquito más adelante y tú desde el punto de vista de productor ejecutivo de un proyecto animado que se hace desde cero, ¿cuál era el criterio que ustedes manejaban para seleccionar las voces? Claro. Porque este programa lo ve mucha gente que quiere ser actor de voz, entonces dice, ¿qué piensa un productor ejecutivo al momento de decir, cómo vamos a buscar las voces, cómo las conseguimos y qué es lo que queremos de ellas, ¿no? Tal cual. Y eso sí quiero que lo compartas porque tienes experiencia en ese punto. Pero también quiero que hablemos un poco de lo que ha sido el retail y cómo ha sido el proceso. Pero primero, empecemos. ¿Cómo surge? Vamos un poquito primero con ese trabajo tuyo porque sí me interesa que los chicos entiendan eso. ¿Cómo surge la idea de hacer una serie animada? Punto uno, porque tú no eras necesariamente del medio de la animación. Para nada. Ni lo soy. O sea, yo no soy animador ni ilustrador, pero mucha gente cree que si estás haciendo una serie animada, eres ilustrador o animador. Y pasa, en muchos casos es así. Pero en el caso mío y el de Juan Andrés, que es mi socio, realmente nosotros éramos creativos, somos creativos. Nos gustaba escribir. Y creo que tuvimos mucha suerte de estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Esto es en el año 2004, 2005, trabajábamos para Sony Entertainment Television en Caracas, pero era un canal para Latinoamérica que distribuía contenido para toda América Latina. Y era un canal que tuve la suerte de llegar en un momento que estaba muy bien. Estaba teniendo excelentes ratings, excelente departamento de ventas, estaba generando muchos ingresos, esas compañías que tú dices, aquí las cosas van bien. También iban que tomaron la decisión de empezar a producir contenido original, porque en ese momento lo que era hacían mucho enlatado, ¿no? Mucho enlatado de series norteamericanas subtituladas al español, y eso era más que suficiente, pues, porque tenían ahí Friends y Seinfeld y un montón de series de esa época que eran mega hits. Pero ese éxito y ese, digamos, dinero que generaron los llevó a tomar la decisión de empezar a crear contenidos originales. Y ahí es donde Juan Andrés y yo, para hacer el cuento relativamente corto, le pichamos al canal la idea de hacer la primera serie animada para adultos en América Latina. Queríamos hacer South Park. Nosotros lo que hacíamos era ver South Park y ver Family Guy. Yo siento que Nada que Ver es una influencia directa de esos dos proyectos, con muchas más cosas, mucho humor político que de repente South Park, en esa época no tanto, pero tenía, pero nosotros sí teníamos muchísimo como creadores. Entonces, tuvimos la suerte de que nos aceptaron ese proyecto. Yo tenía 24, 25 años, no me acuerdo, y de repente tenía la responsabilidad de desarrollar un proyecto animado
cuando yo nunca había hecho animación. Es que eso es lo que te iba a decir. O sea, es una cosa súper... Es como que yo diga ahorita, voy a hacer una película de ciencia ficción y alguien me diga, sí, toma, aquí está la plata. Y yo, ¿cómo se hacen los efectos? ¿Cómo se graba? ¿Qué es esto? Sí, en ese sentido creo que Sony fue muy irresponsable en contratarnos a nosotros. Pero para ser sinceros, la realidad es que ellos se involucraron en la producción. Ellos también tenían ganas de producir esto. Entonces esto fue una coproducción con Sony. No fue que ellos nos dieron el dinero y que ve y tráeme una serie animada. Ven, ayúdanos a escribir, desarrollar esta serie y vamos de la mano en la producción. Entonces ahí entramos en un proceso primero de contratar a una compañía local en Caracas para hacer el piloto. Un piloto, sobre todo de una serie animada, se cocina a otra velocidad. Tuvimos probablemente un año desarrollando, probando distintos estilos de ilustración, probando distintos estilos de animación, distintos sketches, escribimos cosas que nunca existieron, cosas que después se convirtieron en cosas muy exitosas, y ese ejercicio del piloto nos ayudó muchísimo a entender lo que queríamos hacer. Claro. Un cuento que yo siempre cuento con mucha, que habla un poco de lo inexperto que éramos y cómo íbamos descubriendo cosas que parecían que ahorita son como obvias. En la serie, que esto es importante, se llamaba Nada que Ver, y era como una persona, es más, el nombre original era Zapping, era alguien cambiando la tele. Entonces eran como sketches de parodias televisivas. De repente veías un noticiero, de repente veías una telenovela, de repente veías un American Idol que se llamaba Chupacabras Idol, me acuerdo. Que lo grababa todo yo, por cierto. Todas las voces las hacías tú. Sí. Había un noticiero amarillista como ocurrió así, que se llamaba Amarillo número 5. Era como parodiar la televisión. Entonces, ese ritmo frenético de sketches animados, en un principio lo vimos como, bueno, cada sketch es un estilo distinto de ilustración. Entonces contratamos a 4 equipos distintos de ilustradores con estilos completamente distintos para hacer distintas cosas. Claro. Y de repente nos dimos cuenta, yo me acuerdo un día viendo Los Simpsons, yo digo, ya va, esto todo es igual. Esto es un mismo estilo. Nosotros deberíamos tener un mismo estilo. Claro. Y llegó un día a una reunión como para decir, mira, quiero que el café me lo traigan un poquito más oscuro. Esto no lo quiero ya. Yo lanzo esa bomba atómica en la reunión, y eso para el equipo de animación, que fueron unos tipos increíbles, fue rudo, porque básicamente a empezar otra vez. Yo les estaba diciendo a ellos, vota al 75% de tus ilustradores y vamos a quedarnos solo con este grupo. Con ella. Bueno, además ya teníamos nuestra favorita. Claro. Entonces, ese tipo de cosas pasan. Esas cosas pasaron, y era porque nosotros no sabíamos lo que está. Y lo decimos, no es algo que estoy confesándolo ahorita. No. Pero nosotros tuvimos que entrar en Amazon y buscar un libro de cómo escribir para animación, porque es muy distinto. Totalmente. Escribir para animación es otro arte que no es escribir para ficción real, live action. Y otra cosa que yo recuerdo que a mí me impactó mucho, y mucha gente no lo sabe, de lo que conlleva el primer día que tú ves un episodio de una serie animada, hoy en día en YouTube, donde sea que lo veas, hacia atrás no saben la cantidad de tiempo. Yo me acuerdo de la primera prueba, lectura o acercamiento o reunión de Nada que Ver, hasta el momento que yo me senté en mi casa, en la sala de mi casa. Me acuerdo, la primera emisión fue en un horario nocturno, no me acuerdo la hora. A ver, el primer episodio de Nada que Ver de estreno. Pasaron, me atrevería a decir, dime tú si me equivoco, pero casi 2 años, no sé. Totalmente, desde el piloto hasta que salió el primer episodio, casi 2 años. Casi 2 años. Yo te diría, yo siento que Nada que Ver salió en algún momento del 2007, si no me equivoco, y nosotros empezamos a crear eso a principios de 2005. Wow. Entonces, claro, porque el piloto tardó mucho, y un poco el cuento es ese. Hicimos el piloto, descubrimos que es un solo estilo de ilustración, aprendimos a escribir, y de repente nos damos cuenta, ya hicimos el primero, 22 minutos nada más teníamos, que es lo que dura un programa de media hora. Claro. Ahora el canal quiere que hagamos 12 más, y ya no puede esperar 2 años. Tenemos que escalar esto, a hacerlo. Entonces la compañía que habíamos contratado nos dijo, no podemos. No tenemos cómo escala. Soportarlo. Y es la diferencia. Es muy como la industria de la comida. Bueno, si quieres comida artesanal, esta señora, pero si quieres una comida industrial, tienes que irte a una cocina industrial. Un developer de eso. Y así nos fuimos a Argentina, una compañía llamada Encuadre,
que tenía ya experiencia haciendo series animadas para Estados Unidos, incluso América Latina, pero no de humor. Y ya tenían la infraestructura. O sea, que era un galpón con ventiladores, un montón de computadoras y un montón de argentinos con sus mates animando, moviendo, animando, haciendo. Y eso que era una animación relativamente más avanzada que la animación tradicional. Pero era mucho trabajo y mucha gente. Y ver que de alguna forma la responsabilidad que implica que todo lo que tú escribes se traduce en un trabajo para mucha gente y en labor, te das cuenta, ok, te da como cierta responsabilidad de que esto tiene que ser bueno, esto tiene que ser eficiente, y empiezas a escribir con un poquito más de criterio. Lo fuimos aprendiendo. Entre leer y la práctica, ¿no? Un poco ha sido este proyecto que estamos de alguna manera hoy celebrando, y además que vamos a dar noticias importantes sobre este proyecto específico, sobre el retail. Ha sido eso. O sea, es un proceso, ya tú lo empiezas a hacer y después que lo vas haciendo y ves, además te confrontas con la reacción de la audiencia o del equipo de trabajo, inclusive, que fue el caso de Nada que Ver. Muchas cosas se van cambiando, muchas cosas se van moviendo. Oye, quizá deberíamos pasar a esto, deberíamos transformar esto en esto. Los programas, los proyectos audiovisuales, el desarrollo creativo es una cosa permanentemente viva y cambiante. Sí, tal cual. Todo el tiempo. Ahora, Osvaldo, una de las cosas que más me preguntan en las clases de, por ejemplo, Monetiza tu Voz. Osvaldo, entre otras cosas, también es uno de los creadores de Chiste Interno Academy, que lo hemos hablado mucho junto con Adrián. Ellos tienen ese proyecto formativo que yo aplaudo tremendamente, porque no tienes idea la cantidad de jóvenes que están en casa preguntándose cómo comienzo. En cualquier ámbito, sobre todo en el tema artístico y creativo. Sí. Y dar ese primer paso es tan importante. Es muy importante. Es como, aquí está la llave, abre la puerta, y eso no quiere decir que ya la casa es tuya. Pero ya entraste, y te aplaudo mucho. De hecho, es de tus últimas iniciativas la que más aplaudo. Gracias, lo aprecio. Me gusta mucho Chiste Interno. Obviamente me divierto, lo veo, pero siento que se queda ahí, y siento que Chiste Interno Academy va como que al siguiente paso, a decirle a la gente, ya va, vente, tú puedes estar aquí y puedes hacerlo. Sí. Y creo que es una iniciativa que da mucho, por lo tanto creo que cada día va a recibir más, y eso espero. Te pregunto por qué, porque yo también trabajo en Chiste Interno Academy, con Monetiza tu Voz, lo estamos ahorita impartiendo, y una de las preguntas que se hacen los alumnos, la gente que participa de nuestros talleres, es, pero chévere toda esta información, ya me entrené, tengo buena dicción, tengo interpretación, he hecho talleres de actuación. Oye, tengo un talento y me han dicho que lo tengo. O sea, ya lo he rebotado y tengo buen feedback. ¿Y cómo empiezo? ¿No? Entonces, ellos buscan entender cómo un señor, un productor ejecutivo, alguien que está creando un proyecto, se puede interesar en ellos. Entonces, lo primero que hay que ver es, yo siempre les digo, lo primero que hay que ver es el criterio que tiene esa gente para buscar sus voces. En el caso específico de Isla Presidencial y de Nada que Ver, que son proyectos de animación, obviamente tu recurso artístico de entrada, tengo que buscar actores de voz. Claro. Y cuando tú y tus socios se preguntan, tenemos que buscar voces para todos estos personajes, ¿dónde las buscamos? ¿Cómo las buscamos? ¿Y qué queremos? ¿No? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, creo que está muy dictado por lo que te pide el guión. Sobre todo lo que hacíamos nosotros, que era tan distinto y tan frenético. Tener un concurso de chupacabras que implicaba una característica distinta, como teníamos un reality show con celebridades latinas, donde obviamente lo que estábamos tratando de buscar era la imitación. Alguien que hablara como Jaime Bailey, alguien que hablara como Paulina Rubio. Era un poco el criterio de búsqueda. Y el otro, que yo creo que es muy importante, que no es un consejo para el caracterizador, sino para el productor, es la eficiencia de producción. Yo no puedo tener... En una telenovela no tienes otra que contratar a distintos actores para distintos papeles, o cualquier película, lo que sea. Claro, uno por rol, digamos, uno por rol. Uno por rol. Hay unas excepciones, pero en general es así.
En animación, bueno, sabes, tú no estás viendo al actor, entonces Claro. puedes, Isla Presidencial, Claro. la primera temporada solo tuvo un actor, Emilio Lovera. Él hizo Exactamente. todas las voces, incluyendo Sí. la de Cristina Kirchner. Sí. ¿Era idéntica? No. ¿Daba risa? Muchísimo. Que ese Sí. es otro tema Sí. en el caso del humor. Eso es un futuro retake, por cierto. Exacto. Y Sí. para hacerlo en Astro. Claro, totalmente. Totalmente. O sea, Es que las y conversaciones. además Emilio, por cierto, en Chiste Interno lo pueden ver, su primer trabajo en el mundo de los medios, del entretenimiento, su primer trabajo fue actor de voz. Wow. Fue lo primero que hizo. Después es que explotó Claro. como actor de comedia y otras cosas, Claro. pero el primer trabajito que le salió fue haciendo una voz para un comercial. Desde mi punto de vista, Emilio Lovera, muchos de ustedes no lo conocen, para que lo puedan... bueno, obviamente van a poner Emilio Lovera en Google y les va a aparecer mucha información, pero yo les voy a adelantar. Emilio Lovera vendría a ser, vamos a hablar ahorita en términos internacionales para que ustedes digan, ok. Emilio Lovera es como un Eugenio Derbez venezolano, Sí. pues pudiera ser. Total. Pudiera ser. Pero yo creo que inclusive con más capacidad, perdón Eugenio, que quiero que vengas algún día al retake, pero pienso que con más capacidades interpretativas inclusive. Sí. Investiguen bien sobre esta persona. Yo siento, cuando ustedes investiguen y vean la carrera que él tiene, y Osvaldo me va a dar la razón en esto, yo siento que obviamente su carrera como humorista es gigante, pero la carrera de Emilio Lovera como actor de voz daba para Demasiado. muchísimo más. Bueno, él lo dice todavía, Isla fue uno de sus proyectos favoritos de la vida. Él es uno de los pocos que, mire, ¿cuándo volvemos? Mira todos estos presidentes que tienes ahorita. Sí, sí. Ahorita sería descomunal. Un talento espectacular. Y yo justamente te echo la anécdota de la diferencia entre imitación y caracterización cercana, pero cómica. Uh-huh. Es que Emilio realmente nunca apuntaba a la imitación perfecta. Nosotros teníamos en Nada que Ver un imitador también que hacía Chávez, hacía otro que Rolando Salazar, un tipo maestro increíble, también. un maestro de la imitación, pero de verdad. Sí, o sea, sí, él sonido está casi, arriba de Emilio. Sonido casi perfecto. Él apuntaba a la perfección. Sí. Tú cerrabas los ojos y era esa persona. Sí. Emilio no era así. Emilio no llegaba a ese nivel de perfección, pero tenía el recurso del sentido del humor. Claro. Y de agregarle elementos al personaje que no necesariamente están conectados con la imitación real, pero sí le agregan valor humorístico al personaje. Sí. Entonces, al final, nosotros decidimos irnos solo con Emilio, primero por razones económicas. Era un proyecto donde lo estábamos financiando nosotros mismos, claro. Isla Presidencial. Claro, porque en Nada que Ver si estuvieron los dos. En Nada que Ver estaban los dos. Y fueron bueno, ellos y mucha gente más, incluyéndote a ti. Sí. Pero ellos fueron una llave clave. Exactamente. Y era tener es como un equipo de fútbol. Tienes tus delanteros, tus defensas, tu portero. Teníamos un equipo que podíamos elegir en una serie que tenía, yo me acuerdo, 60, 70 personajes por episodio. Sí. Era muchísimo porque era una serie muy, muy frenética. Tenía mucho de eso. Entonces, Emilio, por ejemplo, el Chávez de Emilio no es perfecto. Es muy cercano, ¿sabes? Pero da mucha risa. Sí. Emilio hizo a Cristina Kirchner, ni siquiera se le acerca. Es un hombre imitando a una mujer argentina. ¿Sabes? Eso es lo más lejano que llegó. Sí le agarró ciertas cosas. Sé que con los acentos colombianos lo criticaban porque sonaba más paisa de lo que debía. ¿Sabes? Las cosas, los localismos de cada país que uno de repente no percibe, pero que en cada país se perciben. Pero la gente lo amaba porque la comedia lo salvaba de alguna manera. Incluso con Daniel Ortega ni hablaba, él balbuceaba y decía, inventamos algo. Él todavía balbucea. Exacto, todavía balbucea y estaba inspirado algo de la realidad, pero obviamente lo llevamos al extremo. Claro. Entonces ahí lo que hacía falta no era un imitador, era un comediante, un caracterizador que le metiera humor y personalidad al personaje que le estábamos dando. Entonces, eso fue... Ese fue el criterio, digamos. El valor de Emilio. Claro. Y lo importante siempre está en que cuando se abre un casting, se abre un espacio para obtener una oportunidad como fue en ese momento Nada que Ver o Isla, el talento esté
en perfectas condiciones a nivel de competencias. Sí. O sea, si necesitan caracterizador, un actor versátil, polivalente, porque un poco eso se hizo para nada que ver, porque Antonio Deli, Malena González y también fue mucho mi caso, éramos como el pivot, o sea, éramos como los actores que ustedes necesitaban como para que interpretaran una cantidad de personajes que no eran necesariamente de imitación. Claro, y no era necesariamente comedia frontal. La comedia estaba en la parodia. Exactamente. Entonces, por ejemplo, la telenovela. Emilio, aunque lo podía lograr, o Rolando, o Nora Suárez. O Nora Suárez, que también estaba. Que lo hacía, pero caían en la comedia y en la exageración. Claro. Y en la novela lo que queríamos era... Antonio era perfecto para el Che, claro. Exacto, era un tema del Che Guevara, que era el protagonista de la novela. Sí. Entonces, le metía un nivel actoral que era tan real que puesto sobre una caricatura era lo cómico. Era lo cómico. Entonces, teníamos ese rango. Yo por eso siento que nada que ver, a pesar que fue un proyecto corto, o sea, largo porque tardamos mucho tiempo en hacerlo, pero tardaron muy poco tiempo en cancelarlo. Sí. De verdad, teníamos todos los juguetes que queríamos para crear en el tema de caracterización. Sí. Y llegó un momento, y eso pasa sobre todo al principio, donde, y eso lo podemos hablar en más detalle, con nada que ver, escribíamos los guiones y después dije, bueno, esto lo puedo hacer Luis, esto lo puedo hacer Malena, este lo puede hacer Emilio, pero llegó un momento donde ya, voy a escribir este personaje pensando en Luis, porque sé que él lo puede hacer. Claro. Y eso también te facilita muchísimo como guionista, ¿no? Claro. Ya que tú tengas la voz de Bueno, un poco personaje. como pasaba en La Rochela, Radio Rochela, que es un programa humorístico venezolano. Ya creo que hemos dado esa referencia aquí en el programa varias veces. En el tiempo, en La Rochela se empezó a escribir así. Voy a escribir este chiste para este sketch o este personaje para fulanito, para menganito, porque ya obviamente los escritores tenían la referencia de los actores muy presentes, ¿no? Mira, Osvaldo, luego de esos proyectos tan exitosos, bueno, pasan muchas cosas en tu vida, te vienes a vivir a los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? 11 años ya. 11 años acá. Sí. Un poco tus primeros años, me imagino, todavía muy conectado con lo que venías haciendo en Venezuela, como el Chigüire Bipolar, por ejemplo. El Chigüire Bipolar, y un proyecto que fue espectacular, también animado, por eso lo menciono, aunque no tuvo mucho impacto por razones que les puedo contar ahorita. Fue un cuento interesante. Es que Isla Presidencial tuvo muchos seguidores en América Latina, obviamente en Venezuela, pero eso nos abrió las puertas en todos lados. Claro. Literalmente yo puedo decir que yo tengo mi ciudadanía americana gracias a Isla Presidencial, así de sencillo. Sí. Y bueno, y otros proyectos, pero en general ese fue el que nos puso en el New York Times, el Miami Herald, todo el mundo estaba hablando de eso y generó mucho reconocimiento. Entonces cuando yo me vengo a Estados Unidos y estoy buscando para hacer proyectos de todo tipo de desarrollo creativo, buscando canales, llegó Univision y en Univision el presidente de ese momento se llama Isaac Lee, ya no es el presidente de Univision desde hace tiempo, pero en ese momento era el presidente, y resulta que él era fan de Isla Presidencial. Y él se entera de retruques porque estábamos pitchando una idea de otro proyecto distinto. Y el productor ejecutivo que nos está ayudando en esa relación le comenta, sí, ellos son los que hicieron esta serie Isla Presidencial. Y el tipo, ya va, párate un momento. Isla Presidencial, yo soy fan. Vamos a hablar con él. En 2 semanas teníamos un deal para hacer una serie animada de las elecciones presidenciales en Estados Unidos del 2016. Yo me acuerdo. Y entonces empezamos otra vez con el proyecto soñado, porque primero, bueno, un canal grande con un presupuesto importante. Sí. En ese momento, ya Univision ahorita es distinto, no tiene el presupuesto, estaba invirtiendo mucho en digital y en gente joven y en proyectos de la plataforma de YouTube, y ellos estaban lanzando otra plataforma también, estaban mucho en esa época invirtiendo en eso, invierten en este proyecto que lo decidimos llamar Heads of Space, como cabezas de estado, pero en vez de estado, espacio. Heads of Space. Y básicamente era la misma premisa de Isla Presidencial, pero llevada al espacio. Era como que, el mundo se va a acabar, un meteorito va a destruir el planeta Tierra, y deciden enviar en una nave espacial a Marte a los candidatos presidenciales de las primarias. Ahí estaba Bernie Sanders, Hillary Clinton, Trump, etcétera, etcétera, a que lleguen a Marte y de ahí comiencen la sobrepoblación de una nueva humanidad y tal. Y bueno, la serie es una locura. Sacamos 2 episodios, pero la pusieron en un canal en español, era en inglés.
y Univision la puso en un canal en español en Facebook. Wow. Y entonces esa serie no tuvo ningún tipo de impacto, pero en verdad, yo hace poco la vi. Pero se produjo completa. Se produjo completa. Están disponibles. Si van y a las Facebook, voces las buscaron en Los Ángeles. Las voces las buscamos en Los Ángeles, Claro. un sueño, y en Nueva York. Y en Nueva York. Fuimos a Los Ángeles con un agente de CIA y él nos contactó. Mira, esta es la que hace la voz de Hillary Clinton para todos los late shows. Ujú. Perfecto, venga, y la contratamos y la trajimos. Después, en Nueva York, este es el que hace toda la voz de Trump para Howard Stern. Perfecto, venga para acá y lo contratamos. Entonces tuvimos también muchísimos recursos Claro. para realmente lograr, y ahí estaba Marco Rubio y Ted Cruz y tal. Y Yo la recuerdo. entonces, ese fue como un proyecto que al final no funcionó en impacto mediático, pero sí, o sea, en una serie, en una conversación como esta definitivamente cabe. Pero fíjate, totalmente, porque me la acabas de recordar. O sea, yo la recuerdo después que me la recordaste. Exacto. Pero no la tenía en el radar, ¿no? Sí. Y eso A mí ya, o sea, me había olvidado también. Sí, pero o sea, realmente estuviste hasta hace nada prácticamente haciendo claro, proyectos de animación. Uno, después de que aprende a hacer proyectos de animación, ya. aprendes tanto y es un arte tan distinto a cualquier otro que realmente tienes como una especie de ventaja sobre cualquiera que lo quiera hacer. Sí. Nosotros sabíamos perfectamente cómo planificar una producción de animación, cómo escribir para animación, que es la parte más distinta, que es, como el diálogo es el diálogo, pero la descripción, recuerda que es una página en blanco. Sí. O sea, no es un set que llegaron y ahí está la cocina. No, tienes que describir todo en ese set. Entonces es mucho más descriptivo, sobre todo si quieres que el ilustrador logre lo que tú estás buscando, ¿no? Entonces sí, aprovechamos ese conocimiento para seguir haciendo proyectos animados. Buenísimo, buenísimo. Y luego sé que haces tu pasantía te dedicaste a construir una marca, luego regresas al entretenimiento a través de todo lo que ha significado el proyecto Chiste Interno, que ya es como un árbol de cosas, producciones en vivo, eventos, Chiste Interno Academy y el podcast, ¿no? Y todo eso, recientemente la participación en Miami es un chiste, colaboraciones con festivales, o sea, con todo lo que trae el libro, un libro por ahí. Exactamente, viene el libro y bueno, en fin, un paraguas de cosas que lleva un poco a High Division como una compañía productora y creadora de contenido. Y bueno, un día vengo yo a Astro, a Chiste Interno. Es una cadena de cosas que, por cierto, casualmente, recordando nada que ver, porque yo me encuentro a Juan Rabel en el aeropuerto internacional de Miami. Nos encontramos así, cada uno venía con su maleta y nos dimos un abrazo y oye, qué chévere y tal. Bueno, chamo, yo le digo, agarrando aviones para todos lados, estoy yendo a Comic-Cons y cosas de esas. Bueno, lo que toca, cada quien hablando de lo que estaba haciendo porque somos inmigrantes, pues, claro. ¿No? Y él me dice, yo estoy haciendo documentales y tal, no sé qué. Oye, me dice, tú tienes que ir a Chiste Interno, me dice. Y yo me encantaría, porque yo era fanático. Me encantaría, wow, ¿tú crees? Sí, tú vas a ver que sí y tal. Bueno, cada quien se va para su avión y se va para su viaje. A las 2 semanas me escribes tú. Hola Luis, ¿cuánto tiempo y tal? O sea, me imagino que no sé cómo fue, pero Juan debe haber regresado de ese viaje o ahí mismo te escribí un mensaje. Sí, me acuerdo que me escribió. Exacto, llama a Luis. Y bueno, y fue súper chévere. Yo vengo a Chiste Interno, hacemos el episodio que lo pueden ver. No sé si está entre los que ya están borrados o no. No sé, tengo que... Bueno, una buena invitación para que igual revisen. Nosotros vamos retirando episodios. Claro, no sé. Más de un año, ¿no? Exacto. Los vamos retirando. Yo creo que ahora ya tiene un año. Creo que ¿te acuerdas del número? No me acuerdo del número, pero a este punto sí debe tener un año. Y bueno, yo conozco a Adrián, conozco todo lo que es Astro Studio y tal, y wow, me quedo impactado. Y yo tenía mucho tiempo buscando hacer un proyecto, desarrollar mi proyecto de podcast, y me pareció que este era el equipo ideal. Y me acuerdo que invité a almorzar a Osvaldo y le conté el proyecto, todo lo que yo estaba haciendo, o sea, le presenté todo ese tema del desarrollo de la comunidad geek, todo ese mundo que seguramente él tenía información, pero creo que profundizó un poquito a través de mi exposición. ¿Cómo fue para ti por qué tú aceptaste tan rápido hacer el retake? O sea, pues ni te lo pensaste. Yo sentí que tú ni te lo pensaste. Bueno, porque cayó muy
encajó perfecto con la visión que tenemos Adrián y yo de lo que queremos lograr. O sea, con lo que se está haciendo aquí en Astro y lo que estamos haciendo en coproducción entre Astro y High Division. Que es un poco entender que todos por separados nos va a costar mucho más lograr llegarle a las audiencias que queremos. Pero juntos podemos de repente crear algo más interesante. Entonces yo siempre he pensado que nosotros deberíamos ser una casa de producción de contenido y no solo una casa de producción de mi contenido. Exactamente. Yo sé que yo soy medio exer, medio millennial. Yo estoy en ese rango que le llaman senial, de la gente que nació entre el 79 y el 81. Mucha gente dice que somos el enlace entre los exers y los millennials. La generación bisagra, le digo yo. La generación bisagra y está muy embarcado por el tema mediático, ¿sabes? Por claro, la televisión, claro, sobre todo. Sí. O sea, yo soy generación MTV. O sea, yo soy el niño que creció, que se impactó con eso, claro, y vivió su adolescencia a través de la televisión por cable. Y de repente, cuando yo tengo 15 años, llega Internet y cambia todo. Entonces tengo que aprender Internet, pero el cable sigue siendo mi ADN original. Claro. Entonces, de alguna forma creo que eso es como el origen de mi manera de pensar. ¿Qué era cable? Bueno, tienes un canal de deportes, tienes un canal de entretenimiento, tienes un canal de noticias y compras el paquete completo. Entonces, un poco la visión, eso no es algo que estamos ejecutando todavía, es que a futuro uno pueda tener suficientes productos de contenido que tú puedas decir, bueno, compra el paquete Astro Studio y puedes ver todo junto, ¿sabes? Eso es como una visión a largo plazo. Sí. Entonces, lo seguimos hablando. Hemos hecho un podcast de gastronomía, sí, el de Cultura Geek con el Rite, Guano Beach, obviamente Chiste Interno. Adrián, por su lado, está produciendo Me Vale Madre, el programa de Erika. Entonces, es como entender que hay muchos grupos a los que se les puede hablar. Sí. Y creo que ya esa idea de hacer el contenido perfecto que le llegue a todo el mundo no funciona. Ahorita entre más específico y más le hablas a un grupo, más efectividad puedes tener. Claro. Entonces un poco por ahí vino. Era como que, bueno, me encanta, además te conozco de toda la vida. Lo digo sinceramente, siento que la audiencia de la cultura geek es fascinante. Y es un territorio que yo no conozco, que conozco muy poco, sinceramente. Un poco por Nada que Ver y las cosas que hicimos animadas, pudimos conocer un poco de ese mundo, pero a través de ti entendíamos el potencial que tenía y la necesidad que había de generar contenido para esa audiencia. Sí. Entonces te trajimos a ti como líder del proyecto y bueno, aquí estamos. Y aquí estamos y estamos súper felices con el resultado. ¡Ey! Perdón que interrumpimos nuestro retake de hoy, que por cierto está maravilloso. Estamos súper contentos de tenerlos a todos acá. Es que les quiero darles una muy buena noticia. Tenemos un nuevo patrocinador en el retake, se llama Collect Toys. Collect Toys es una tienda online gigantesca, distribuidora gigantesca de figuras de colección, Funkos, mochilas, carteras, playeras, todo licenciado de tu personaje, tu serie favorita, los coleccionables ideales para la cultura geek. Todo eso lo tiene mi gente de Collect Toys. Ellos están ubicados en mi amado Monterrey, en México, pero tienen distribución para toda la República Mexicana. Así que si tú quieres un Funko como este, por ejemplo, como el de Tenia Ida, y lo quieres que te llegue a tu casita y para tenerlo y llevarlo a tu convención para que yo te lo firme o para que el actor de tu preferencia lo firme, Collect Toys es la solución, perdón. Y dije promoción porque tenemos una promoción maravillosa con nuestros amigos de Collect Toys y tengo que agarrar aquí la seña porque es muy importante. Con el código RETAKE en mayúscula, todo en mayúscula, ese es el código RETAKE en mayúscula, tienes un 15% de descuento en tu primera compra en Collect Toys. collecttoys.com/discount/retake. Igual lo vamos a poner acá en la información de este episodio. Collect Toys, todo lo que necesites para honrar los personajes que amas, para hacer crecer tu colección. Ahí lo tienes. Funkos, recuerda, buenas figuras y todo lo que quieras de tu personaje favorito y con distribución para todo México. Nosotros al principio comenté, y aprovecho de preguntártelo aquí que nadie nos está viendo, nosotros nunca
no comentábamos en la cotidianidad del retail los episodios. O sea, sí, a veces sí, pero casi todas nuestras reuniones de estatus siempre estaban muy enfocadas a la estrategia, obviamente a los números, producción, desarrollo y tal, y vamos a hacer esto y esta vertiente y dónde estamos fallando y todo eso. Pero poco hablamos de episodios que te impactaran, que te movieran. Recuerdo mucho una vez de los pocos episodios que me comentaste, el de Juan Carlos Tinoco, la voz de Thanos, es uno de mis favoritos. Que me dijiste, mira, yo ese episodio lo escuché con mucha conciencia. Bueno, primero es que la voz de él es inmersiva, no sé cómo decirlo. Sí. Yo ni siquiera, yo me enteré en el episodio que él había nacido en Barranquilla. ¿Sabes? Como que no, es como tiene una voz de caracterizador. Sí. Es de clásico locutor mexicano. Sí. Y una profundidad, y además una conversación muy exquisita, muy interesante. Un tipo muy interesante. Muy interesante, muy buen amigo. Definitivamente eso fue uno de los episodios. ¿Algún otro episodio que recuerdes que te haya hecho sentir como que, oye, vamos súper chévere con el proyecto, qué chévere que estoy involucrado con esto? Bueno, hay uno que me conecté emocionalmente, que es el de Frank, porque, bueno, primero la relación obvia de ustedes, pero siento que hubo como una energía ahí que me encantó y lo disfruté mucho. De esos episodios que puse que para ver qué tal y terminé escuchándolo todo. Sí. Y después siento, este es más reciente, el de Patricia y Orlando, que vinieron y hablaron de South Park. Ahí, ¿sabes? Sentí que aquí hay un territorio nuevo que no habíamos explorado. Claro, que fue el nacimiento de los paneles, ¿no? De trabajar temas. Y ese episodio, además, porque también soy mega fan de South Park y me ha influenciado muchísimo, como ya habrán escuchado. Conecté con el tema y con ese approach creativo de, ok, hagamos algo distinto esta vez a ver qué tal funciona y que haya funcionado bien. Sí, porque además, la temporada de Sábado para Dao, que hablar, o sea, fue como que... De hecho, es de los más, de nuestros últimos episodios, es de los más vistos, porque pues ese tema siempre es muy exitoso. Y bueno, ahora... Para ti te pregunto, ¿qué episodio recuerdas de estos primeros que hemos hecho? Mira, hay muchos episodios que me mueven mucho emocionalmente. El de Fran fue muy difícil, el de mi hermano. No sé, tú que entrevistas gente, si alguna vez te lo has planteado, pero cuando entrevistar a un familiar es la cosa más compleja que hay, porque la relación familiar es muy particular, las emociones son muy raras, ¿no? Y entonces, cuando yo lo tenía aquí, o sea, yo esa noche no dormí bien el día antes. Sí, te entiendo. Sentí una presión adicional. Me sentía raro, sentía que me iba a poner a llorar en el episodio. Era todo. Eso ayuda a los views. Sí. Bueno, de hecho, cuando le pregunto, yo le hice una pregunta a él que fue súper emotiva, que fue, ¿qué crees tú que hicieron mi mamá y mi papá para que nosotros estemos metidos en esta vaina? Para que tú seas Pinky y yo sea Bob Esponja, pero un poco más profundo que eso, ¿no? Pero era como para esa, yo me quebré. Claro. Y yo sabía que tenía ese riesgo muy grande de eso en ese episodio. Entonces fue un reto muy grande ese episodio por lo emocional que fue. El otro episodio que recuerdo con mucho cariño es el primero, obviamente, porque, bueno, yo me acuerdo, tú estabas afuera, tú viniste ese día, estábamos todos muy... yo me acuerdo que tú quedaste afuera en la computadora, me dijiste, no voy a entrar, entramos Adrián y yo. Nosotros habíamos diseñado que el primer episodio fuese con Patti Assan, no sé si recuerdas. Claro. Y Patti no pudo. Entonces grabamos primero con Orlando. Y que es un invitadazo también. Entonces, bueno, ese primer episodio, ese primer decir, hola, bienvenido, ¿cómo es que? Ya. Sorry, que me bienvenidos al ritmo. Hola, banda. Exacto. Ese primer episodio. Eso fue súper emotivo ese episodio porque, bueno, obviamente fue el nacimiento del proyecto, igual que el día que salimos por primera vez al aire, también ahí ese día. Pero bueno, ya luego hay joyas, pues, hay joyas que recuerdo. Todos tienen algo especial, la verdad, porque todos los invitados han sido de primera. Pero obviamente Humberto Vélez es un gran invitado. O sea, eso es un invitado que te hace el programa completo, ¿no? O sea, nada más él hablando ya es es una joya. Fue espectacular. Espectacular, una joya de invitado y bueno, todo. Yo creo que lo he dicho antes aquí, pero para mí poder cantar la canción del intro de Pinky Cerebro con Orlando es uno de los hitos de mi vida. De tu vida. El otro día vi que pusiste una historia porque volvimos a publicar ese
ese reel y tú lo reposteaste y pusiste una nota de que esto ha sido lo más para mí. Es que, brother, o sea, me pasa que, por ejemplo, bueno, particularmente Bob Esponja no fue mi caricatura creciendo. Exacto. Pero Pinky Cerebro sí. 100% lo fueron, los vi de carajito muchísimo. Y escuchar la voz aquí en el estudio, te lo juro, me llevó a hacer carajito de vuelta así, momento Ratatouille. Claro. Así, bueno, ¿sabes que están cumpliendo 30 años, Pinky Cerebro? Están celebrando ahorita 30 años el show, ¿no? Claro, tiene sentido. Yo tengo 38. Exacto, entonces, claro, lo veías intensamente. Pero justo en el momento. Claro. Sí, en el momento perfecto. Y bueno, South Park también. Y South Park. Porque Pinky Cerebro es para niños, pero para niños más grandecitos. O sea, es como que no es para un niño de 8 o 12. Sí, es como preadolescencia, ya empezando a ser más malandrín. Exacto. Hola, enfermera. Tiene algo de todo el pedo de Cartoon Network, Warner. Claro. Que tenía esa vibra como más aceleradita. Sí. No era tan inocente. Una época súper, bueno, es que esa fue una seguidilla de producciones. Ustedes saben que Pinky Cerebro es un proyecto de Steven Spielberg, ¿no? Sí. Ah, también, no sabía. Sí, él es el creador de Pinky Cerebro. Sí. Bueno, él no es el creador propiamente, pero él es el productor ejecutivo del proyecto. Claro. Y eso fue una época en la que Steven Spielberg estuvo muy metido en la animación. Y Animaniacs también. Ese proyecto Animaniacs es claro. Es que Pinky Cerebro era como decir, es como si en nada que ver hubiesen hecho una serie del Justiciero Vengador Anónimo. Exacto. Ya, era parte del paquete. Por eso los asocio. Eso está buena una serie del Justiciero Vengador. Wow, el Justiciero ahorita, perdóname, no es porque lo haga yo, pero está más vigente que nunca. ¿Cómo que se llama en inglés? Que sobrevivió. Sí, en la internet sobrevivió muy bien. The Rider. Que eso es lo más genial. Claro. En español, o sea, y nosotros lo creamos igual en inglés y con la traducción al español. Claro. Así es la televisión latinoamericana. Claro. Entonces, con el truco Domingo Estelar. Exacto. Esta noche. No, ese es un personaje que me encantaría hacer de vuelta. Además que no es tan complejo de producir. El justiciero no duraba ni un minuto. Es que el justiciero fue lo último que escribimos a la primera temporada, lo último que creamos. Y fue en un momento de urgencia donde necesitamos algo que rellene 40 segundos, un minuto de cada episodio y que sea lo más fácil de producir. Entonces, bueno, ¿qué tal si es alguien que siempre está en la presentación y el cierre eran lo mismo siempre? Entonces ya tenía el 70% del sketch igualito siempre. Y lo que iba en el medio, que era cuando él tocaba el timbre y mataba a alguien, era lo que cambiamos y tú nunca veías a la persona. Claro. Después los animadores les fue también empezaron a agregarle más cosas e inventarle cosas. Claro, era el POV de quien mataban. O sea, era un plano lateral. Nunca veías a quién mataba. Y él disparaba para adentro. Exacto. Nunca veías el... Tú te enterabas por la imitación. Que la hacía Emilio, la gran mayoría, y era maravilloso. El que recuerdo es el de Arjona. Exacto. El de Arjona fue muy icónico. Pero a Maná, a Montaner. Claro. Pero ¿sabes qué? Fíjate qué curioso eso. Habría que ver, ¿se podrá hacer eso en estos tiempos? Eso es una buena pregunta. Vamos para adelante y para atrás. No sé. Habría que hacer algo así como súper así como que ya no te sigo en vez de matar. Sí, yo creo que no. Sinceramente o creo una pistola de agua. Sí. Yo sinceramente creo que no. Nosotros tuvimos, bueno, ojo, las batallas campales con el equipo de Sony para que nos aprobaran guiones. Eso fue, mira, puñalada. Claro. O sea, pobrecito, saludos a Iván, que era la persona de Sony encargada de pelear con nosotros. Yo decía, él tiene el peor trabajo de todos porque le toca ser la voz de la razón en un equipo creativo que está haciendo algo que no tiene el más mínimo sentido y que es como un South Park. Aquí en Estados Unidos le llaman Standard and Practices, que es el departamento que viene a decir que no puedes decir esto, no puedes decir esto tienes que quitarlo. Eso, pobrecita la persona en South Park que le corresponde esa labor, eso. Pues. Claro. Eso era un poco de ser el trabajo de Iván. Sí. Ese tipo de cosas, hoy en día todo tiene que pasar por aprobación, todo. Tú haces, por ejemplo, en redes sociales un acuerdo con una marca o vas a hacer un post que tenga que ver, en mi caso, con Paramount o con Nickelodeon, eso es un proceso, es casi, o sea, crear el post es una cosa que te toma 5 minutos, pero que te lo aprueben y todas las revisiones que lleva puede llevarte 15 días. Y básicamente es un proceso de revisión que está diseñado para que el post no funcione. Esa es 100%. Mi opinión siempre es esa, es como, ¿para qué estamos haciendo esto si me lo vas
a bajar de tono y esta no es la personalidad del proyecto, es como que no ayuda a nadie. No ayuda a nadie, pero literalmente. Bueno. Pero bueno, hablábamos del retake y lo que ha significado para todos nosotros, porque bueno, obviamente todos los capítulos son especiales, pero obviamente hemos vivido momentos maravillosos. Pero todo esto viene, y Osvaldo está sentado conmigo hoy aquí porque era la persona indicada, y repito, igual que, bueno, Adrián siempre está conmigo, pero pues teníamos que unir a Osvaldo porque, bueno, el retake es un proyecto de Adrián Salas, de Osvaldo Graciani, de este servidor Luis Carreño, y también de un equipo que nos ha acompañado de una manera maravillosa, y eso es lo que más estamos celebrando. Pedro Graterol en los guiones y en la comunidad y manejo de comunidad. Debo decir, mención especial a Pedro. De verdad, sí, sin él esto no estaría existiendo. Esto no estaría existiendo, y amó y ama este proyecto profundamente. Y además un ser humano maravilloso. Catherine Miranda Peña, bueno. Dijiste nombre, apellido completo. Completo, wow. Claro, porque es que hay que decirlo con contundencia. Bien. Fanática número 1 del retake desde que no existía el retake, y ella ya era la número 1. Pues, obviamente. Y la fan tuyo también. También. Y la queremos muchísimo, y es bueno, yo creo que es el alma de muchos proyectos de High Division. Jan, que fue nuestro editor de Largo Aliento, ha sido, y nuestro editor de Largo Aliento, un bárbaro, y ahora está... Vicente. Exactamente. Que se une a la banda. Bueno, Ritzy, que nos dio unas viralizaciones legendarias. Un talentosísimo editor. Las gráficas y las imágenes de Gonzalo fueron claves. Yo creo que el Ritzy siempre estuvo perfectamente vestido. Talentazo. Una de las cosas que iba a decir Gonzalo es qué bien te lee. ¿Sabes? Como lee la marca de Luis. Sí. Y de verdad... Sí. Fundamental. Y dio muy rápido con... Sí. O sea, yo me acuerdo que yo te mandaba las cosas y tú decías, plomo, está perfecto, me encanta. Tu respuesta siempre era esa. Yo te mandaba el logo, ¿qué opinas? Pam. Al final, al principio fluyó todo muy bien. El nombre, dimos muy rápido con el nombre, que no es fácil eso. No. Chiste interno fue que si 2 días antes y que... Sí. Adrián, sorry, cambió de nombre. Sí. Se ha fluido mucho. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué esta gente está hablando tanto del proyecto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? La gente se está asustando. Sí. No, miren, no se asusten, muchachos, pero queríamos darles juntos, vamos a ver, yo la doy, tú me complementas, vale. Adrián, tú también di lo que tengas que decir. Una noticia chévere, muy chévere, porque estamos por hacer cambios importantes y súper buenos para el retake. Todos lo van a disfrutar mucho. Estamos muy contentos con el formato de Luis Solo. Ha tenido mucha receptividad de parte de ustedes y eso nos tiene muy feliz. Los paneles también han funcionado muy bien y por supuesto nuestra clásica entrevista. Pero vamos a hacer, la noticia es que vamos a hacer una pausa en el retake. En todo caso, estamos cerrando la primera temporada del retake el día de hoy. Pero volvemos muy pronto con el retake, con nuestra segunda temporada. Ya tenemos bastante preproducida a nivel de invitados y todo, una larga temporada de entrevistas en México que queremos traer, y esperamos hacer realidad el año que viene la temporada de Venezuela que tanto nos han pedido, ojalá se pueda, y también nos han pedido mucho que hagamos Chile y Argentina. Trataremos, pero no prometer no sería lo más sensato, pero les aseguramos, les decimos, nosotros tenemos bastante manejada ya la temporada de México, que va a ser la próxima gran temporada de entrevistas que vamos a hacer, y vamos a hacer un cambio para Luis Solo en un formato diferente a nivel visual. ¿Y por qué hacemos la pausa? Porque hemos podido no hacerla, pero hacemos la pausa también porque estoy totalmente colapsado a nivel de trabajo. Viene una gira pesada ahorita estos últimos 2 meses del año. Voy a estar en Argentina, voy a estar en Monterrey, México, voy a estar en Saltillo, México, voy a estar en Nicaragua, voy a estar en Guatemala, voy a estar, bueno, es que ahorita no me viene en todo Puerto Rico. Tengo muchas fechas y aparte vienen todos mis compromisos de prensa y promoción del estreno de la película de Bob Esponja, que como todos saben se estrena el 25 de diciembre en cines, y tengo una agenda muy apretada de promoción. De hecho, tengo la semana que viene voy a Los Ángeles, tengo mucho trabajo con eso. Y aparte, vamos a estrenar en Netflix
No puedo decir todavía qué, pero algo muy grande y muy bonito que hemos venido trabajando hace muchos años. Qué cool. Es una serie animada, es una producción original, de estas que se toman muchos años. Ya la van a ver muy pronto y eso también me va a quitar mucho tiempo. No es que el retake no sea tan importante como esos proyectos. Es más importante que esos proyectos porque es mi cotidianidad, es mi día a día. Es mi proyecto, exactamente. Pero como queremos hacer una reforma en concepto, sobre todo para el Luis Solo, que va a ser el producto más cotidiano, la línea de producción más cotidiana, las entrevistas, hay que hacer un viaje, hay que formatear un estudio, hay que hacer una producción. Nos vamos a tomar un tiempito para hacer ese cambio que queremos hacer y continuar, pero de que continuamos. ¿Lo expliqué bien? Yo creo que sí. Pausa para producir. Pausa para producir y para mejorar, porque yo lo que veo, y esta es lo que hemos conversado antes, esta primera temporada del Retake ha sido increíble, una experiencia espectacular, la cantidad de suscriptores que se han logrado, de la audiencia. 66,000 suscriptores. Invitados, ha sido increíble. Y en ese proceso, como toda primera temporada, yo he visto cosas que te he comentado y que creo que podemos mejorar acá, creo que esto lo podemos modernizar de esta manera. Entonces ya tuvimos esta conversación entre los tres y ya sabemos lo que queremos hacer y estamos aprovechando el colapso de tu agenda para tomar oxígeno y replantear todas las cosas que queremos replantear. No es todo, muchas cosas quedan igual, para volver con todo para la segunda temporada y seguir. Pues. Y seguir. A los Patreons, es muy importante, a toda nuestra comunidad. La invitación es a que se sigan suscribiendo. Ustedes dirán, oye, hoy Luis no hizo pausa. Fue a propósito. No hice pausa porque, bueno, primero quería una conversación como en la sala de la casa con Osvaldo, distendida, relajada. Y segundo, quería, obviamente, aclarar ciertos puntos y dar ciertas noticias importantes como las que estamos dando. Quiero hablar del Patreon. El Patreon es un tema muy importante. Y bueno, lo primero que quiero hacer, obviamente, es clave y es importante. Quiero agradecer profundamente a todos los que están suscritos a nuestro Patreon. Los de paga y los de no paga. O sea, de verdad, gracias por creer en el proyecto y por sustentarlo. Y quiero agradecer especialmente a nuestros productores ejecutivos porque, bueno, son parte de la familia del Retake y espero que lo sigan siendo y se mantengan con nosotros porque esto es una pausita nada más. Y quiero saludarlos, por supuesto. Quiero saludar a Sergio Beléndez, quiero saludar a Luis Granados, muy agradecido también con Isabel Áñez, con Pedro Graterol. Fíjate, aquí está Pedrito, pero porque Pedrito obviamente está metido en todos los rincones del Retake. Mr. Aguacate, Luis Loop, Luxar 92, Edgar Castro Jr. Wow, cuántos Patreon ejecutivos que, bueno, era la membresía más alta y se unieron con nosotros. Marcos Trejo, muchas gracias. Estoy quedándome, yo necesito lentes, pero no lo asumo. Aquí dice Dean Yael también, muchas gracias. Tarek también, no debería decirlo completo para no evitar. Tarek Cheno, creo que. Okay. José Zamora, muchas gracias también. Amcio también por unirse a nuestro Patreon de productores ejecutivos. Caballero ARB, Salvador Velalanda, Nevada, Miguel Alvarado, Juan Fernando Barahona, Carlos Vera Castro. Gracias a todos. Atención, porque esto es importante. Tenemos obviamente nuestros planes de Patreon. La idea es seguir honrándolos por esta pausa que vamos a hacer, que ahorita no sabría decirles si es un mes, 2 meses. En todo caso, la idea, obviamente se van a enterar cuando arranque la segunda temporada con bombos y platillos, porque obviamente lo vamos a promocionar por todos lados. Para nuestros Patreon, los que ya cumplieron 6 meses de suscripción en el Patreon ejecutivo van a recibir su Funko. Ya estamos coordinando el envío de enviar su Funko firmado. Para los otros que todavía no lo han cumplido, lo van a recibir cuando cumplan los 6 meses, obviamente. Además que probablemente ya vamos a estar con los nuevos episodios del Retake y todo eso. La invitación es a que no se preocupen, serán honrados todos sus tiers de Patreon. Y además, no solo eso, tendremos un encuentro todos los meses, un streaming para ustedes donde vamos a estar hablando de justo todo el proceso de preparación
de la segunda temporada del Retake. Vamos a discutir con ustedes posibles invitados. Vamos a hacer dinámicas de trabajo con toda la comunidad de Patreon. Sí, lo vamos a involucrar en la preproducción de la segunda temporada. Exactamente. Sí. No solo el tier de productores ejecutivos, sino también todos. Todos van a estar involucrados, van a tener acceso a un streaming que vamos a hacer una vez al mes. Quizás sean 2 streaming porque después ya volvemos con los episodios. Los que sean, vamos a estar conversando y vamos a estar diseñando lo que va a ser junto con ustedes, lo que va a ser la segunda temporada del Retake. El que decida cesar su suscripción es obvio. O sea, nosotros perfecto lo entendemos y regresan cuando volvamos con la segunda temporada. Pero la segunda temporada vuelve y vuelve pronto. Eso se los garantizo. Creo que más claro. Más claro imposible. Yo quería comentarte una cuestión, Luis. Ok. Voy a sacar aquí mi laptop para leer la chuleta. Ajá. Uno de los temas que yo más he disfrutado de ver el Retake, que es el tema de tu acento. Ajá. Hoy estás hablando más veneco. Más veneco. Sí. Pero tú tienes es como un acento que no necesariamente es mexicano, pero tiene rasgos mexicanos. Sí. No necesariamente es neutral, pero tiene esa influencia del acento neutral que muchos caracterizadores tienen. Entonces yo le pedí a ChatGPT que me creara el nombre de tu acento y me dio 5 opciones. Entonces te quiero buenísimo. Te quiero leer los nombres de los acentos para que de una vez entendamos cuál es el acento de Luis, cuál es el nombre de ese acento.